Fue una de las sentencias más polémicas, controversiales, injustas y la que violó los derechos legales de la persona. No solo desde el punto de vista de los letrados, sino también desde las diferentes tiendas políticas y periodísticas. Remontémonos a los años 2008. En ese entonces, Vladimiro Guárog Portocarrero era presidente regional. En su gestión, se firmó el convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, y el gobierno regional Junín para la ejecución de la obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Loroya. El problema nace antes que inicia la gestión del doctor Vladimir Cerrón Rojas, esto es en la gestión del ex presidente regional Vladimiro Guárog Portocarrero. En esa gestión, en el periodo de gestión del señor Vladimiro Guárog, se aprueba el perfil, se aprueba el expediente técnico, se reformula el expediente técnico, se firma el convenio con la OIE, se le da la buena pro al consorcio Altiplano. Es decir, la génesis, la fuente de toda esta problemática nace en una anterior gestión. Como se recuerda, Vladimiro Guárog, quien postuló a la segunda vicepresidencia por Keiko Fujimori, fue denunciado por este caso de Loroya y curiosamente fue absuelto, existiendo indicios suficientes de su responsabilidad. Para el 2011, Vladimir Cerrón gana las elecciones regionales y decide continuar la obra por el bien de Loroya. Y lo que ha ocurrido es que durante ese desarrollo, la empresa encuentra restos arqueológicos dentro del área de ejecución. En el trayecto de la ejecución se encontraron restos arqueológicos dentro del terreno donde estaba previsto la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué encuentran restos arqueológicos? Porque en el expediente técnico que fue objeto de ejecución, no se había considerado el CIRA, que es el certificado de restos arqueológicos. Entonces esto debió generarse pues en el gobierno, en la anterior gestión del señor Vladimiro Guárog. Y conforme a ley, la empresa está obligada a paralizar. Ante la paralización, el consorcio Altiplano exige pago de valorización y gastos generales por afectación, la suma de 1.620.000 soles, propuesta que no es aceptada por la gestión de Cerrón. Ante este rechazo, el consorcio Altiplano se va a un arbitraje. En el proceso de arbitraje participa, en defensa del Estado, el procurador público regional. Llegan a una conciliación donde la empresa acepta el pago de 850.000 soles que la supervisión técnica había determinado y corroborado en campo. Entendiendo que la conciliación tiene rango de sentencia judicial, el procurador público regional comunica al presidente Vladimir Cerrón que se tiene que ejecutar el pago en mérito a la conciliación. Para ello, el gobierno regional cursa la famosa Carta 117-2011 para dar cumplimiento al acto conciliatorio y que por acto funcional tenía que ser firmado por el presidente regional. Fue esta firma de cumplimiento al acta de conciliación para que continúe la obra de Loroya por la que sentencian a Cerrón Rojas. De lo contrario, Cerrón Rojas hubiera sido denunciado y procesado por omisión de funciones. Para el abogado Ciro Cancho, según la jurisprudencia, la acusación de la Fiscalía no pudo comprobar el aprovechamiento indebido en la denuncia por negociación incompatible. Desde nuestro discurso especializado de derecho penal, en la sentencia de primera y segunda instancia no se ha acreditado el provecho propio o de tercero. Ese es un elemento del tipo penal de negociación incompatible. Pese a que no se ha acreditado, se condena al señor Cerrón Rojas con gran injusticia desde el punto de vista jurídico penal. Aquí es un tema eminentemente técnico-jurídico. Eso no se acreditó, se le condenó. Está mal la sentencia, es injusta. Por otro lado, el letrado recalca que el procurador público es quien concilia representando al Estado y no Vladimir Cerrón. El que concilia aquí es el procurador, el que representa al Estado. Y si ha conciliado mal, eres el que tiene que responder, no otra persona.
Al respecto de la sentencia de Vladimir Cerrón, se pronunciaron grandes juristas peruanos y extranjeros. El procesalista español Jordi Ferrer, en un extenso informe, concluye en la absolución de la sentencia por falta de pruebas. El penalista Manuel Abanto afirma que no hay tipicidad en la conducta imputada a Cerrón Rojas. Julián Palacín afirma que fue una sentencia política y sin pruebas, mientras que Jorge Rendón sostiene que no hubo nada ilícito en los trámites que condujeron al pago de los 850,000 soles a la empresa contratista. Y también se pronunció Guillermo Rivera Díaz, entre otros, calificando de ilegal la condena de Vladimir Cerrón. Otro informe contundente que respalda la inocencia de Vladimir Cerrón fue el informe de la Contraloría General de la República. En su resolución número 005-2016 del 31 de agosto, menciona que era necesario el pago de mérito al acto de conciliación. Concluyó que no existe hecho alguno para sancionar a los intervinientes. Fueron también los periodistas Ricardo Uceda, Aldo Mariátegui y Augusto Álvarez Rodríguez, acérrimos opositores y críticos de Perú Libre y Vladimir Cerrón, quienes cuestionaron la sentencia por no existir pruebas y ser injusta. Ricardo Uceda, en su columna del diario La República, dice: el sorprendente caso de un radical de izquierda, el exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, condenado sin pruebas por 2 instancias. Por su parte, el periodista Aldo Mariátegui escribe en el diario Perú 21: no simpatizo nada con Vladimir Cerrón, pero uno lee el informe de Uceda en La República y queda claro que su condena fue injusta. También el periodista Augusto Álvarez Rodríguez en un tuit escribe: importante artículo de Ricardo Uceda sobre la sentencia de Vladimir Cerrón, en el que ofrece evidencia muy razonable de que la condena sería injusta y que por tanto no sería corrupto. ¿Qué intereses o motivaciones se encontraron para sentenciar a Vladimir Cerrón? Entonces, ¿cómo es que se concibe de que los problemas ocasionados de un anterior gobierno regional se puedan imputar al gobierno regional el siguiente? La empresa, por ejemplo, solicitó en ese entonces el pago por la paralización, por gastos generales y por valorizaciones por 1.600.000 soles, cosa que fue denegada en un inicio con el gobierno de Cerrón. Y a razón de ello es que la empresa va a un arbitraje y se le reconoce en el proceso conciliatorio hecha por el procurador regional, no por ningún funcionario que ha sido designado por Vladimir Cerrón, sino por el procurador, 800.000 soles, es decir, la mitad de lo que había exigido o la pretensión inicial de la empresa. Y además que existe un informe de la Contraloría. La resolución número 005 del año 2016 concluye lo siguiente: que en los imputados, entre ellos Vladimir Cerrón y los funcionarios imputados, no existe ni siquiera una responsabilidad administrativa. Y por todas las opiniones de expertos en la materia, obviamente esta sentencia arbitraria, sin ninguna prueba, y creo que también obedece a otras motivaciones no netamente judiciales o técnicamente jurídicas, como lo han manifestado muchos, ¿no? Pese a todas estas evidencias de no existir pruebas, condenan a Vladimir Cerrón, catalogado como una presión política y judicial de grupos de poder.